La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no? En este espacio en donde le estamos mostrando desde hace ya casi 10 años ese panorama, ¿no? Único de la televisión argentina, donde le mostramos cómo trabajan lo que nosotros, por supuesto, de onda llamamos los maquiavelitos, que son esos asesores de empresas, de gobiernos, y que logran, bueno, ese milagro, ¿no? De que usted cambie de opinión y ni siquiera se dé cuenta por qué ni cómo le movieron los hilos. Empezamos primero con un par de comentarios, ¿no? Yo diría, después de estas semanas que vivimos, crisis tras crisis, escándalo tras escándalo, tragedia tras tragedia, notamos una cosa que no es nueva en el gobierno kirchnerista, pero yo me pregunto, si los funcionarios, los ministros que trabajan el tema de economía, energía, transporte, y póngale toda su imaginación de lo que está pasando en esas materias en Argentina, si Cristina pusiera a profesionales tan eximios como los tiene en materia de comunicación, otra sería la Argentina. Por eso, en esta hora de Maquiavelo, vamos a tener a uno de esos especialistas en comunicación que asesoran, entre otros, al gobierno, de primer nivel a nivel mundial. Y nos preguntamos, qué lindo que la economía que no sea manejada por ejemplo, el señor Guillermo Moreno, los transportes por este hombre Schiavi, que ahora nos enteramos que era ingeniero agrónomo. El chiste es, ¿y qué tal si el ministro de Agricultura termina siendo ingeniero ferroviario, ¿no? Todo al revés. Si la energía, bueno, el señor De Vido, que la viene manejando desde hace 8 años, es un arquitecto, no sé si entiende, pero la realidad es que la Argentina se quedó sin energía, y la pregunta es, ¿por qué no profesionales como sí tiene el gobierno en materia de comunicación? Le meto un pequeño comentario de la semana, ¿no? A ver si tenemos ahí la imagen de la tapa de una nota de The Economist de esta semana, Don't Lie to Me Argentina. Bueno, después de 4 años o de más de 5 años en Londres, donde hacen el The Economist, que es la revista que leen todos los potenciales inversores de la Argentina, que hoy no invierten y probablemente en el próximo mediano plazo tampoco lo harán, el The Economist notó que el INDEC falsifica las cifras de inflación y otras tantas, que por supuesto son un poco la Biblia de estos potenciales futuros inversores, es el The Economist y su listado de estadísticas y monetarias, económicas, de precios de distintos países del mundo, en donde la Argentina figuraba entre los países emergentes. Bueno, nos han sacado de ahí y yo me planteo una pregunta, ya que está de moda hablar de la traición a la patria, ahora se está escuchando desde la remalvinización de la Argentina otra vez el término traición a la patria, si quizá este triste hecho de que la Argentina sea catalogado de país mentiroso por la Biblia de los inversores, nos guste o no nos guste, lo es, no es o no habría que verlo alguna vez como una traición a la patria, porque esas inversiones que no van a venir, en el fondo, son las que generan pobreza y con todas sus consecuencias, y bueno, es para analizar. Pero vamos a hacer un repaso para empezar. Repaso de los desastres de los últimos 60 días, crisis, dólar, acá me los anoté porque eran tantos que la verdad que había que anotarlos. Dólar, la quita de subsidios, el papelón del SUBE, el falso positivo, el Voodoo Gate, el tema de la minería, el proyecto X que saltó después de lo de la minería, la crisis energética con la, no sé si restatización o qué de YPF, la tragedia ferroviaria de Once, bueno, toda una serie de escándalos, etc. Y la verdad, la imagen, y ahora vamos a verlo con cifras concretas, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, de nuestra presidenta, impecable. Como dicen algunos, de teflón, donde nada se pega. Y ahora vamos a estudiar
con dos expertos cómo está la imagen de Cristina y por qué ese milagro de la imagen sacrosanta o de teflón, como usted prefiera. Así que quédese en esta Hora de Maquiavelo. La Hora de Maquiavelo. En Villa La Angostura, un balcón con vista a la ensoñación, el corazón de la bahía, Apar y Spa Boutique. De manos sigue siendo la medida. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. La Hora de Maquiavelo. Bueno, imagen de teflón, ¿no? Decíamos de Cristina, suena duro, el término viene del análisis político de la época de Ronald Reagan, creo, donde al teflón nada le queda pegado. Estamos con, bueno, vamos a empezar por mi izquierda, tiene a Luis Rosales, ya lo conoce, el hombre con muchas características. Ahora la principal es que ahora es directamente político, no, político mendocino, siempre lo fue en realidad, político, pero el hombre, además de periodista, por supuesto, es uno de los asesores de comunicación política más cotizados de América Latina. Ahora se asesora más a sí mismo. Y lo tiene a Raúl Aragón, ya lo conoce, el hombre es encuestador de la Universidad de La Matanza. Con esta encuesta, Raúl, vamos a confirmar el tema del teflón, ¿no? A ver, vamos a los bifes. Calificación de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner. Buena, muy buena, y tenemos un 70 y... ¿Cuánto da? 73%. 73%. Esto es AMBA, Capital Federal y Gran Buenos Aires, que en general, resultado electoral de Capital Federal y Gran Buenos Aires, proporcionado a sus pesos, ¿no? En un promedio directo, da con error de 2 o 3% respecto al total nacional. Del total nacional. No es exactamente, pero es un buen indicador de la situación a nivel nacional. Absolutamente, absolutamente. Mala y muy mala, tenemos un 22% aproximadamente, 22%. Casi nada. Veamos... durante estos meses de su segundo periodo, ¿esto de qué días hizo el corte? Para tener idea de cuántas crisis entraron acá y cuántas no. Sí, esto terminamos hace 4 días, 5 días. 4 días, o sea, no entró la tragedia de 11. No entró 11, entró Vudú, entró Proyecto X. Proyecto X, la minería, el dólar, acá tengo Lo único que no entró es el 11. ¿Cómo? Lo único que no entró es el tema del tren. El tema del tren. Vudú, falso positivos, el SUBE, la quita de subsidios, el dólar, etcétera. 73% de imagen positiva. Y durante estos meses de su segundo periodo, su opinión sobre ella ha empeorado mucho, 3,7, empeorado un poco, 9,3, mejorado mucho, 10,7, mejorado un poco, 18%. Claro. O sea, un 30% con todo eso mejoró su imagen. Vamos a repetirlo otra vez. Es impresionante eso. 73% de imagen positiva. Vamos a repetirlo. Con todo lo que pasó, menos la tragedia ferroviaria que no entró, 30% de la gente la ve mejor y solamente un 53% igual y un empeoramiento de un 13-14%. Exacto. Wow. Y acá tenemos en el próximo, para ver un poquito los atributos positivos de la gente, ¿no? Lo que más le gusta es le da confianza, seguridad, bondad. Sí, Cristina. Esta es la central, la pregunta central. Esto hay que aclararlo, esto es una pregunta abierta, sin categorías de respuestas. Lo que se hace después, acá estos son 1.500 casos, tenés 1.500 respuestas distintas, pero se las ordena o se las recodifica, para usar el término técnico, por eje semántico, por el significado y no por cómo lo dicen, no por la puesta en discurso, que es variada, sino por el significado. Cuando dicen es simpática, le creo, es creíble, me da confianza, se agrupa en un eje. Cuando dices buena, es bondadosa, etcétera, es otro eje. Simpática, sencilla, normal, sensible, 7%.
capacidad, capaz, inteligente, 4%. Honesta, creíble y sincera, 1,4%. Luchadora, tiene carisma. Firme, carisma, Etcétera. coraje, todo eso. Admiración. Bueno, ese es el punto. Admiración, ahí se agrupó únicamente en las que aparecía la palabra admiración. Yo la admiro. Alguna negativa, vamos a decir, porque te aclaro, no hace falta que te lo aclare, que el público que ve la obra de Maquiavelo no debe ser muy kirchnerista, no, negativas, no. 1,5, rechazo 4, totalitaria, prepotente, soberbia 4,4, nada, indiferente 8,9, falsa, hipócrita 1,6 y el no sabe 27. Fíjate que es 20% de calificaciones negativas y la imagen negativa sumada que teníamos antes era 22, o sea, es la misma gente que la califica negativamente la que a su vez tiene esta percepción como principal atributo de la presidenta, pero lo extraño es la aparición por primera vez de la expresión admiración. Admiración. Yo recuerdo, es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo recuerdo, bueno, no sé si tenemos acá la imagen de la Cristina enojada, la Cristina de la Guerra del Campo, y yo recuerdo gente que me decía, no la soporto, aparece, cambio el canal porque no la aguanto, y no sé, yo sigo viendo, escuchando de gente que también dice no me gusta, no la aguanto, es una soberbia, papá, pero los números acá dicen otra cosa. Además hay otra cosa. Hay una sobrerepresentación mediática de la crítica a Cristina, que no aparece cuando vos... ¿Hay una sobrerepresentación mediática de la crítica? La prueba está en esa misma encuesta, cuando preguntamos. Los medios decían que el falso positivo se utilizó como una operación política. ¿Usted cree que esto es verdad o lo contrario? Que efectivamente hubo un error y la presidenta necesitaba operarse. Y te da 70% Ahora, de credibilidad en la palabra presidencial frente a la credibilidad de los medios masivos de comunicación. Entonces, ¿quién tiene más poder de instalación? La realidad, Luis Rosales, es que vos hoy prendés la televisión de los 5 canales de aire, salvo el Canal 13, todos los demás son kirchneristas. De todos los 5 o 6 noticieros, de señales de noticias, hay una que es TN, que es medianamente crítica, las demás son todas kirchneristas. En el kiosco está bien, lo que más la gente compra es Clarín y Nación, pero si uno va, la oferta es, yo diría, en un 90% kirchnerista. De las radios, si sacamos Radio Mitre, que es del Grupo Clarín, Radio El Mundo y algún programa de Radio Continental, en las AM, todos kirchneristas. ¿Se puede hablar de que hay una especie de, digamos que el gobierno venció a los medios o gracias a todos esos medios finalmente logró este milagro de la imagen? Y una combinación de ambas cosas. Ahora, cuando empezó la letra K, todos decíamos, Argentina no es Santa Cruz. Y Argentina se está pareciendo cada vez más a Santa Cruz. Totalmente. Y en Santa Cruz hay algunos Dillenberger por ahí, digamos... que no tienen ni medios, ni bueno, espacios. digo, pero hay algunos Dillenberger, qué sé yo, pero son muy poquitos. Y en la Argentina están quedando poquitos, me parece. Fíjate que la oposición no está. En todas estas crisis a la oposición se le escuchó, no digo que nada, pero poquísimo. Parece que el país está, en ese sentido, como refundando y habrá que ver. Carlos Fara escribía en una columna hace poco que Cristina está como reescribiendo el manual político argentino, ¿no? Bueno, ahora, mi sueño, mi esperanza, mi fantasía es que ella diga, bueno, ya está, 12 años es suficiente, y empiece a pensar en la historia, en el bronce. Porque con estos números daría para una reforma constitucional. Sí, podría fácilmente ser, pero sería tensionar demasiado, ¿no? Mientras yo no te quiero insultar, pero en el manual de política, de política, seguramente en lo que vas a presentar de Riorda y en lo que todos sabemos, está esa famosa frase de es la economía, coma, no te quiero insultar. Esa es la pregunta, es la pregunta fundamental. Tiene mucho que ver, todas estas crisis que vos señalás no les llega a la gente común, al ciudadano de a pie argentino, no le llega demasiado, no lo afecta demasiado, pero todo sería muy distinto si la economía estuviera pasando un ciclo diferente. Ahora, de todas formas, Diego, me parece que el sueño, la esperanza, es que Cristina empiece a seguir ese camino incipiente que siguió con el tema de las Malvinas, de convocar, de unir, de sumar, no dividir, y pensar un poquito más allá. Algunos de la oposición dicen de usar a la oposición. Bueno, puede ser, pero porque fíjate que lo que hay que recomponer finalmente no es tanto, hay que ordenar varias cosas en la Argentina. Sí.
Hay que ordenar varias cosas, porque esto no es la Venezuela de Chávez. No. Es bastante menos en ese sentido. Lo que pasa es que... Y desde el punto de vista económico, a pesar de todas las crisis y a pesar de que se acabó la plata, digamos, el viento de cola sopla un poquito más leve, pero sigue ahí. Entonces, podría hacer el trabajo de ordenar lo que hay que ordenar. Todo lo que vos decís, el tema energético, el tema tarifario, ordenar. Lo que pasa es que ordenar significaría para... admitir que la política de su ex marido, perdón, de su difunto marido, quiero decir, falló. No, no necesariamente. Son diferentes etapas. Si algo tiene la letra acá es la posibilidad de reconvertirse. El relato, cambiar el relato sobre la marcha. 35 segundos pasa a ser lo malo. Hay empresarios como que... YPF hay empresarios que ahora son demonios y eran buenísimos. Claro, bueno, el caso de Eskenazi, el caso de... Bueno, y ahora después de la tragedia ferroviaria siciliano, que pasaron a ser enemigos y que eran los amigos íntimos de poder. Entonces, ya que tiene esa capacidad de cambiar el relato, que cambie el relato por el camino que realmente, que todos saben, pero ellos mismos cifras, saben, ellos mismos saben que hace falta hacer una serie de empezar a pensar un poquito más en el largo plazo y no tanto en el desafío electoral de dentro de 2 años. Pero yo me acuerdo con el caso de Menem, que la economía en el 97, que fue la última elección parlamentaria antes del fin del mandato último de Menem, que lo perdió. Y la economía andaba bárbaro. Más o menos, ya venía el efecto tequila, la desocupación había subido. Y había un desgaste. Había un desgaste. Había un desgaste. Que no lo 8 hay. años en el Exactamente. Y ahí está la pregunta, que ese desgaste no lo hay ahora con Sí, pero hay Cristina. una gran diferencia entre ese momento de Menem y este momento de Cristina. En ese momento de Menem la desocupación era 20%, en este momento es 7%. Eso según el INDEC, al que el The Economist no le Y además, cree, ¿no? es el- Pero Bueno, bueno, sí, es cierto. Sí, pero el 10 querés, pero es mucha menos la desocupación. Lo que está diciendo él, no está llegando a la gente. Vos haces una encuesta a nivel nacional y le preguntas, ¿cuál es el principal problema? Te dicen 70%, te dicen la inseguridad, no la inflación. No la inflación. Entonces, es verdad lo que es como sea, bien, no sé, endeudado, no sé, pero el efecto de una economía en decadencia no está llegando. Ahora, a todos la población. sabemos que está muy emparchada la Argentina, la situación económica. La situación económica, que Brasil con gobiernos socialistas o laboristas, como quieras llamarlo, que Chile con gobiernos socialistas, que han hecho deberes que nosotros no hemos hecho, pensando en otra generación, pensando en una Argentina posicionada en el mundo, pensando en realmente competir, no en zafar, en tratar de hacer alguna alquimia para que no se nos vayan unos dólares. Sí, un ejemplo es, al prohibirle a las empresas distribuir sus ganancias o girarlas al exterior, no va a venir un mango de afuera. Todo eso. Entonces, podríamos tratar de compatibilizar el relato y el modelo con alguna serie de decisiones que vayan afectando un poquito más responsablemente el largo plazo. Yo creo que eso las va a tomar. Porque lo sabe, porque no hay un fanatismo ideológico. ¿Vos crees que Cristina lo sabe? Lo resabe. Sí, lo sabe, pero lo va a hacer en la segunda mitad del segundo mandato. Y no Va sé a esperar la legislativa. No sé si tendrá oxígeno para hacerlo, pero bueno, ya en ese momento, pero digo... Ahora, si se sostiene así, lo tiene. Con estas cifras, daría un poco la sensación de que la imagen de Cristina es como sacrosanta, como una especie de gran Evita, porque yo tengo acá adelante toda la serie de crisis que hay que anotárselas para recordarlas que hubo desde que reasumió en octubre, si se quiere en diciembre en realidad. Es impresionante. Porque ninguna de esas es resultado directo o perceptible, atribuible a una decisión presidencial. Nada o sea, la gente separa, dice, la economía, no sé, pero si hay fuga de capitales, no es Cristina. Si los trenes son un desastre y toda la política de transporte, no es Cristina. Yo he dicho 20 si veces lo del SUBE fue realmente un papelón, no es Cristina. Mira, yo esto lo he dicho varias veces acá. Distribuyó 3 millones de notebooks. Eso para nosotros, porque vivimos en una especie de burbuja, la clase media porteña. Pesa mucho más. Pero es pesadísimo abajo. Distribuyó 2.800.000 jubilaciones. La mitad de la clase pasiva hoy se jubiló gracias a la K, a la letra K, el gobierno K.
Tiene algo así como 3.200.000 planes, asignaciones universales por hijo. Todo eso, en hogares que tienen ingresos entre 3 y 4.000 pesos mensuales, es una diferencia fundamental, gigantesca. Y además desde el fútbol para todos, desde todo este panorama mediático que prácticamente, a mí personalmente, a Diego Dierenberg, a mí me parece que la hegemonía está de parte del gobierno, la difusión de eso permanentemente hace que la gente se sienta sumamente agradecida. Y eso en realidad yo sé que me van a decir que no, pero en realidad eso es peronismo básico. Es un modo de redistribución de la riqueza. Y algunos dicen, lo llaman clientelismo. Bueno, será ahora, pero sigue siendo peronismo. El peronismo redistribuye riqueza. Y por eso se sostiene. ¿No? El problema es que en el balance los países para crecer, en el largo plazo necesitan periodos de distribución como esto y después periodos de generación, de acumulación. Eso es verdad. Esto se podría combinar de alguna forma. Se podrían ir sentando las bases para que cuando se acabe la fiesta, si algún día se acaba, ojalá que no se acabe, ojalá que los chinos sigan comiendo. Le pasó a Perón, bueno, con la diferencia es que ahora no hay militares tengamos energía para que atraigamos inversiones extranjeras. Podemos darnos el lujo ahora de no tener inversiones extranjeras, pero no está bueno lo que estamos haciendo. No está bueno. No, porque Brasil va a pasar por varios cuerpos. Porque nos está pasando no Brasil, nos está pasando Perú. Bueno, a la letra K, que Brasil la está aplicando también, porque no es un invento argentino, se le suma la prolijidad, los deberes que Lula y Dilma hacen para el mundo. Claro. Entonces, no estaría mal que Cristina sintonice, ahora que Chávez va a estar más débil y más corrido. ¿Qué te parece? Y hay que ir haciendo todo eso. Te digo, es una medida, sí, es una medida en esa dirección. En esa dirección. Sí. Son costosas y dolorosas, y algunas tendrán un costo electoral, pero ella tiene tanta espalda, ya está tranquila. Sí, con esos números lo puede hacer. Que se quede tranquila, ya está, ya pasó la superhistoria. Si tenía alguna deuda porque antes no sé qué en el peronismo, porque alguna vez le dijeron, ya está por encima ella, ya le ganó a todos. Ahora hay que ver piensen en el largo plazo. Ojalá Luis Rosales, yo me pregunto si no creo que Cristina vea la obra de Maquiavelo, ni tampoco creo que vea ni escuche los programas en donde se proponen este tipo de sugerencias. Muchísimas gracias, Luis Rosales. Raúl Aragón, usted sabe que esta encuesta está completa, por supuesto, ahí en la carpeta de materiales de la web, lahorademaquiavelo.com, y en el próximo bloque usted va a conocer a una de las mentes más brillantes en materia de comunicación que está asesorando al gobierno y que vamos a hablar fundamentalmente de la comunicación de crisis. ¿Es lo mismo comunicar una crisis para una empresa que para un gobierno? No se vaya. La hora de Maquiavelo. En 1972 cumplimos el sueño de formar el grupo OSDE. Hoy, más de 1,5 millones de personas confían en nosotros. Grupo OSDE, un grupo de personas. La hora de Maquiavelo. Y usted está viendo a Mario Riorda. El hombre es uno de los, podríamos llamarlo, de los gurúes en materia de comunicación que, entre otras cosas, trabajan para el gobierno. Yo lo conocí cuando ganó un premio Acon para ANSES, uno de los lugares donde trabaja. Por ahí lo tenemos por ahí para repasarlo. Esto fue a fines del año pasado. Ahí está Carlos Clerici, el jurado Federico Rey Lennon. Santiago Rossi de ANSES también recibe. Y ahí viene Mario Riorda. Bueno, como le decía, el hombre es experto en comunicación política. Trajo acá uno de sus últimos libros, que no es el último, Manual de Comunicación Política y Estrategias de Campaña, que lo escribió con una serie de autores. También estoy leyendo en estos momentos otro libro que escribió, entre otros, con 2 profesores de la Universidad Austral, y Fernández Pedemonte, con un tema fundamental, ¿no? Estuviste viendo toda esta serie de crisis que sufrió el gobierno, que no afectaron en lo más mínimo a la imagen de Cristina Fernández de Kirchner,
Y uno de los ejemplos era, por ejemplo, cuando el ministro de Transporte Schiavi, después de la tragedia del 11, dio una conferencia de prensa que se llamó conferencia de prensa, pero no contestó preguntas. Y ahí me acordé de Mario Riorda, que es uno de los que sostiene la tesis, que no son lo mismo administrar una crisis en materia de comunicación para un gobierno que para una empresa. Sí, bueno, las diferencias son muy fuertes. Te comentaba, no solamente en este libro, sino que estoy preparando otro libro que va a llevar una buena cantidad de meses terminarlo, porque básicamente intenta separar las aguas, ¿no? Creo que el sector privado tiene enormes diferencias. Una, por ejemplo, para contextualizarla en el caso de la conferencia de prensa de Schiavi, es que el sector privado no necesita de las jerarquías en términos de la presentación pública frente a lo que se denomina el posicionamiento temprano tras una crisis. En cambio, cualquier crisis política definida de alguna manera como una situación de altos niveles de incertidumbre, donde se pone en jaque o en tela de juicio el valor que a uno lo puede sostener, implica que normalmente, si no es el 1, sea el 2, el 3 o el 4, pero tenga alguna representación o una jerarquía importante que represente o dé cuenta en términos de su función específica del cargo en función de la crisis temáticamente hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, se da una crisis en una empresa privada, nadie conoce el nombre de un presidente de una empresa privada, ¿sí? Con un vocero alcance en tanto en cuanto represente a esa empresa. En cambio, en la dimensión política se necesita claramente una jerarquía. Una de las preguntas que se hicieron en el caso de Cromañón, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, si el entonces intendente Aníbal Ibarra debía haber estado ahí y no estuvo, y muchos dicen que uno de los elementos que facilitaron su destitución fue la mala imagen que se generó en no haber estado en esa tragedia, en ese momento. Cristina no estuvo, no apareció por el tema de la crisis de TVA. Por ahora los números dan que su imagen está impoluta. ¿Vos hubieses recomendado que ella estuviera o alcanza con Schiavi? Yo diría dos cosas. En primer lugar, si me permitís, Diego, quisiera recontextualizar un poquito el caso de Cromañón. Básicamente, lo de Aníbal Ibarra, en el marco de su gestión de crisis, fue, independientemente del error temprano de asunción y atribución de responsabilidades al cuerpo de bomberos, en general en el resto, en lo que es gestión de crisis pura, desde el punto de vista personal, para mí fue una muy interesante gestión, casi diría en términos positivos, a tal punto que en general sus distintas actuaciones públicas en general hicieron mejorar su propia imagen respecto a la gestión de crisis, que en nada tuvo que ver con el desenlace final de su propio cargo, motivado mucho más por la licuación del sistema de partidos y esa múltiple representación que se generó básicamente en la legislatura porteña. No obstante ello, para responder en la segunda etapa, en la segunda pregunta, yo creo que hay que contextualizar claramente y que sea una crisis, y yo creo que lo de ayer fue una tremenda crisis, dolorosa crisis, lo del accidente de Once, pero particularmente el gran problema que hay que analizar, la gran cuestión que hay que analizar es que sea una crisis no significa que sea una crisis para todos. Y en este sentido, una crisis siempre tiene una dimensión subjetiva que es el propio reconocimiento de la crisis como tal y cuánto me afecta potencialmente. No hablo en el caso específicamente de Cristina Fernández de Kirchner, hablo de cualquier político en la situación. Sí, claro. Te corto porque vamos a seguir ahora. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo. Nosotros terminamos acá ahora en Metro y seguimos en la web lahorademaquiavelo.com, que aquí tiene esta entrevista que vamos a hacer con Mario Riorda, que es una de las mentes más brillantes en materia de comunicación, justamente sobre este tema, sobre cómo comunicar para un gobierno cuando hay una crisis y cómo comunicar para una empresa cuando hay una crisis. Escúchelo porque es imperdible. Yo le digo mientras tanto, ¿no? Como hace ya casi 10 años, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22 y después seguís online.